Primer libro de Samuel, capítulo 30, en el verso 4. Primer libro de Samuel. ¿Sí salen los adolescentes o no? ¿Los jóvenes? Primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 4. Y así dice, primero de Samuel 34. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Por qué? ¿Por qué se llora? Salvo que no sea manipulación, porque a veces la gente llora por manipulación. Y lo vemos en los mercados. El niño tirado en el piso, pataleando. Quiero mi paleta, payaso. Y el niño chifladito ahí tirado en el piso, llora, y la mamá que le hace caso. Y luego crece mal crédito el muchachito. Pero salvo que no sea por una situación de esa, ¿por qué se llora? Tristeza, esa es una. Se llora por tristeza. Por gozo. Se llora por alegría. Por impotencia. Por impotencia, se llora por impotencia. Dolor. Por dolor. Ay, joder, ya te cambió la voz, brother. Yo lo conocí chiquitillo. Frustración. También a usted ya le cambió la voz, brother. Esta frustración. Impotencia, frustración. Y como que el llorar es una experiencia de un dolor o un sentimiento en el corazón. Y la Biblia me dice, entonces David y la gente que con él estaba empezaron a alzar la voz y empezaron a llorar hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿No se ha sentido usted en algún día así como que todo el día está llore y llore y llore, y como que uno se cansa de llorar? Y en este caso, el pueblo de Israel había sido tomado, había sido esclavizado, y los que fueron a libertarlos, pues fue David y algunos. Y entonces uno llora en ocasiones de emoción. Y esa fue la experiencia de Esaú. En Génesis 27:38. Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Porque su hermano se la había quitado. ¿Se recuerdan que su hermano se disfrazó? Se puso pieles porque Esaú era muy velludo. Y al final de cuentas se oró por Jacob y no por Esaú. Y entonces Esaú tuvo una gran pérdida, la primogenitura. Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? ¿No tienes más? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Y en la Biblia usted va a encontrar muchos casos de hombres y mujeres que lloraron por algún asunto. Pásale.
Y ya estaba separado tu lugar. Y si vamos más adelante a Génesis 33, verso 1 al 4, después de que Jacob hizo el gran asunto de su vida de la bendición, pues lo que hizo fue correr, porque su hermano lo iba a perseguir y le iba a decir: hermano mío, me quitaste, y no sabemos qué hubiera hecho Jacob. Pero en Génesis 33 del 1 al 4 se reencuentran. Y dice la escritura que alzó Jacob sus ojos y vio que venía Esaú con 400 hombres. Dijo: híjole, no viene solo, viene con 400 hombres. Entonces repartió, dijo: ¿cuál es la estrategia? Pues voy a repartir niños y mujeres, como dicen. Primero las mujeres y los niños y al final nosotros. Y entonces repartió él los niños entre Lea, entre Raquel y entre las dos siervas. Y puso a los siervos y a sus niños delante. Espérame, no iban atrás. Tenía miedo. Los puso por delante. Y puso a las siervas y a las niñas y a los niños también por delante. Luego a Lea y a sus niños, y detrás a Raquel y a José. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. O sea, lo veía de lejitos y adoraba a Dios en tierra. Y así 7 veces hasta llegar a su hermano. Verso 4. Pero Esaú corrió a su encuentro, echándose sobre su cuello, lo abrazó y le besó. Y dice la Biblia que los dos lloraron. No es malo llorar. No es malo llorar. Es malo llorar como manipulación, sí. Pero no es malo llorar. ¿Se acuerdan que José fue vendido por sus hermanos? Y Génesis 45, ya a estas alturas José ya los había identificado. Ya a estas alturas ya sabía de su papá. Ya a estas alturas sabía que era su linaje. Y ya sabían que ellos estaban pasando por hambre. Y Génesis 45:1 dice que no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado. Y clamó y hizo salir de su presencia a todos, que se fueran todos. Así no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Tuvo ese reencuentro. Y el verso 2 dice que entonces se echó a llorar a gritos. Es bueno llorar. Pero es bueno llorar delante de la presencia de Dios cuando uno se ha equivocado. Es bueno llorar frente al hermano, frente a la hermana, frente al esposo, frente a la esposa, frente a los hijos, frente a los padres. Cuando alguien reconoce una falta. Un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino. Y entonces se echó a llorar a gritos. A veces uno dice: que no me vea nadie, que no me escuche nadie. Y los tabús en México. Y hasta hay una canción que dicen que los hombres no deben llorar. Ya lo otro está mal. O sea, no estoy diciendo la otra frase. Ya lo otro está mal. Una mujer malagradecida o algo así. Que lo ha tratado mal, ¿verdad? Pero bueno, no importa la segunda parte. Y entonces José echó a llorar a gritos. Imagínense, él siendo gobernante después de Faraón, sacó a todos y empezó a gritar llorando, 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 llorando.
ya no se podía contener. Y entonces lo oyeron los egipcios y lo oyó también toda la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él, o sea, como que entraron en shock. Alguien que ya estaba dado por muerto, alguien que ya había sido puesto en un pozo, alguien que ya había sido vendido, alguien que no sabían por muchos años de él, resulta que se presenta delante de ellos y él los reconoce. Y recibieron una noticia. Les cerramos por favor la puerta. Gracias. Porque ya quieren ponerme música de fondo y todavía no se termina la reunión. Y entonces quedaron en shock, pero José les dijo: acérquense a mí. Y les dice al menos 7 cosas. Yo soy tu hermano, el que vendiste a los egipcios. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá. O sea, olvidemos eso. Porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. A veces tienes que llorar un poco. A veces tienes que padecer por el nombre de Cristo para que muchos puedan ser salvados. Ahora, a veces se siembra mal y se cosecha mal. Y se sufre y se llora. Porque se sembró mal. Por eso hay 2 tipos de lloro. Uno es con arrepentimiento para salvación. Y el otro llorar va a ser un crujir y llorar y crujir de dientes en un infierno real. Es mejor llorar ahorita, rectificar mi vida, renunciar al pecado, volverme a Dios, decir me equivoqué, doblegarme delante de Dios, pedir perdón a mis hermanos, pedir perdón a mis padres, o pedir perdón a mis hijos, o pedir perdón a mi cónyuge, y volverme a Dios, a que llorar eternamente en un infierno real. Usted y yo vamos a llorar. En el día del juicio usted y yo vamos a llorar. En el día en que estamos delante de la presencia de Dios, delante del gran trono del Rey, vamos a llorar. Cuando se dicte la sentencia, con carácter de irrevocable. No hay una ley de amparo en el cielo. Hay una ley establecida por Dios. Porque está establecido de parte de Dios que los hombres mueran una sola vez y después de esto va a seguir el juicio. Va a seguir el juicio. Es mejor que llore aquí. Es mejor que diga: sí, me arrepiento, y sí, Señor, renuncio al pecado, renuncio a mi mala manera de vivir. Esto no te agrada, porque si no, va a llorar a la hora de la sentencia final. O va a llorar de alegría porque le va a decir: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Imagínate ese día y brincas y lloras delante de la presencia de Dios. Gracias, 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 Jesús, me salvaste. O vas a llorar si no caminas bien delante de Él. Vas a llorar en su presencia diciendo: no, 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 no. Tenemos que hablar de la realidad que dice la Biblia. Los lugares de reunión tienen que ser lugares donde se hable la verdad de la palabra, con oportunidad, con misericordia. Dios me envió delante de vosotros para que puedan vivir sobre la tierra, para daros vida por medio de una gran libertad y una gran liberación. Así pues, que ustedes, mis hermanos, no me enviaron acá, sino fue Dios en su plan, que Él mantuvo ese plan, que fui vendido, fui comprado,
Llegué hasta Faraón, fui juzgado injustamente, padecí en la cárcel, Dios me reveló y ahora soy gobernador después de Faraón. Dense prisa, vayan con mi padre, díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Y al final de ese pasaje dice que cuando José ve a Benjamín, verso 14 dice que se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. ¿Se acuerda la parábola del hijo pródigo? Que el hijo dice, padre, habla con Dios y dice, voy a hacer esto. Y vuelto en sí, dijo, padre, le voy a decir esto, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, de tus trabajadores. No fue un pensamiento fugaz. Porque a la hora en que él tenía que pedir perdón y a la hora que tenía que ponerse cuentas, ¿qué dice la Escritura? Que se echó sobre su cuello, lo abrazó y le dijo, padre, he pecado. O sea, no basta la intención, hay que llevarlo a la acción. Se llora por impotencia, se llora por un dolor emocional y se llora cuando se han sufrido pérdidas. Vamos al libro de Job, capítulo 16. En el verso 16, Job 16, 16. Fíjese el dolor. ¿Usted sabe cuál fue la vida de Job? Yo le digo a mi esposa, yo espero terminar. Pásenle, bienvenidos. Yo espero terminar como Job, con la misma esposa y con los mismos hijos. Aclaro, aclaro. Mi rostro está inflamado con el lloro. ¿Usted se da cuenta cuando alguien llora? ¿Y usted se da cuenta cuando alguien llora abundantemente? ¿Cómo dicen los ojos que? Están todos hinchados. Y mis párpados entenebrecidos. O sea, de tanto llorar ya sus ojos están como que cerrando. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Para entender por qué David lloró, aquí está el contexto. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Nebec y a Siclag. Siclag era un pueblo de Judá. Y habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, a todos. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Y vino pues David con los suyos a la ciudad y ve una situación que no esperaba él eso. Ve una ciudad quemada y ve que las mujeres, los hijos e hijas habían sido llevados cautivos como esclavos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Se llora con un
un motivo específico. Habían sufrido la pérdida de sus familias. Jesús lloró también. Cuando Jesús le hablan primero de la noticia de que su amigo Lázaro estaba muy enfermo, la respuesta de Jesús es: no se preocupen, esta enfermedad no es para muerte. Y después de unos días que Jesús estuvo en otro lugar, le informan que Lázaro había muerto. Y de camino tarda Jesús y él planea estratégicamente 4 días en llegar hasta con Lázaro, donde estaban los familiares, Marta, María y su familia. Y dice la Escritura en Juan 11:35 que Jesús lloró. Pero Jesús no lloró por la situación de que Lázaro había fallecido, porque esa enfermedad no iba a ser para muerte, sino que él dormía, sino para que la gloria de Dios se manifestara. Jesús lloró por ver la condición de la gente alrededor de Lázaro. Y ya sabemos qué dice la Escritura, que al llegar Jesús al sepulcro ordena que remuevan esa piedra, y ordena y dice: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro andaba atado, no sé si saltó así, ¿verdad?, hasta la orilla, o si le hizo así, o qué hizo, pero cuando sale a la orilla, Jesús ordena y dice: desátenlo. Pero Jesús lloró. Y quiero concluir con los últimos pasajes. Y acompáñenme a Lucas 19. Lucas 19:41. El llorar sin un genuino arrepentimiento no funciona. El llorar sin una genuina conversión no funciona. El llorar tiene que llevar un motivo específico correcto. Dice la Biblia que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces el Señor escuchará desde los cielos. Y entonces el Señor sanará su tierra. Entonces el Señor los va a restaurar y los va a levantar. Hay un propósito para llorar delante de la presencia de Dios. Pero no puedo llorar yo forzando la situación o aparentando delante de Dios, sino la única manera en que yo puedo llorar de una manera genuina y profunda es que yo reconozca que le he fallado. Dice Lucas 19:41 que cuando llegó Jesús cerca de la ciudad, al ver a la ciudad lloró. Jesús se compadecía de esa ciudad. Jesús vio a Jerusalén y la vio y dijo: no puede ser. No se lamentaba de los edificios, de las construcciones, de las casas, del mercado, de las calles. No. Jesús lo que estaba viendo es quién vivía en esa ciudad y cuál era el corazón de esa gente. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Se lo voy a traducir en otra versión. ¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz a ti? ¿Cómo me gustaría que me conocieras? ¿Cómo me gustaría que supieras que yo soy el Salvador? ¿Cómo me gustaría que tú me pudieras ver como el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías, a quien tú has estado esperando por mucho tiempo? ¿Ha escuchado usted la frase esa que dice: lo tenía en mis narices y no lo vi? Busca las llaves del carro y no las encuentras y no las encuentras. Y estaban ahí. Y uno empieza a echar culpa. No, es que Isaac, tú te las llevaste. No, Asaí, tú las escondiste. No, mi esposa me agarra todo.
Y empiezas a echar culpas de todo el mundo y nada, las traes en la bolsa. Ahora lo que pasa es que estaba rota y están colgando ahí adentro. ¿O dónde traes los lentes? Pues los traigo puestos. Lo que pasa es que ya necesitan lavarlos, ¿verdad? Y Jesús vio la ciudad y se conmovió. Mas ahora está encubierto tus ojos. Mas ahora está encubierto tus ojos. Y miren, habla de 6 cosas. Y ponga mucha atención porque esta es la clave del término del mensaje. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán. Porque no me conoces, porque no me ves, porque no me reconoces como el Señor de tu vida. Porque sigues pecando, porque sigues haciendo las cosas como tú crees. Y nos creemos muy sabiondos. Nos creemos superiores a Dios y la palabra la menospreciamos. Y cambiamos los conceptos de la palabra. Y decimos, no, esto no me conviene. Lo saco de mi vida. Yo quiero nada más consolación y quiero amor. Pero no quiero cambiar. Hoy en día hay promiscuidad en la tierra. Hoy en día el pecado está por todos lados. Hay que abrir los ojos. Hay una realidad. Y la iglesia tiene que ser iglesia de Jesús. La iglesia tiene que ser limpia. La iglesia tiene que ser poderosa en la palabra. La iglesia tiene que ser íntegra. La iglesia tiene que caminar en el temor de Dios. Para ayudar a los que están en tinieblas. No es condenar a nadie. No es señalar a nadie. Es la grande oportunidad que Dios le da a los hombres que se arrepientan, que se conviertan, para que el lloro no sea en un lago de fuego y azufre al final, porque el infierno va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. Y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Es mejor llorar ahorita y decir, Señor, sí me he equivocado. Es mejor decir, Señor, he violado tu ley, he deshonrado, y me convierto a ti de corazón. La experiencia de Saulo fue increíble. La experiencia de Saulo en Hechos capítulo 9 es donde Saulo iba a la ciudad de Damasco por cristianos para arrastrarlos, jalarlos, azotarlos, enjuiciarlos. Pero Jesús se apareció en el camino. Y Jesús se aparece a ti en esta mañana. Es tiempo que vivamos como ahora, sí, como Dios manda. Porque si no, van a venir días sobre ti cuando tus enemigos te van a rodear. Van a venir días sobre ti cuando tus enemigos te van a poner un sitio. Van a venir los enemigos en contra de ti y te van a empezar a estrechar. Van a venir los enemigos en contra de ti y te van a tumbar a la tierra. Van a venir los enemigos delante de ti, no solamente van a tumbarte a ti en la tierra, sino a tus hijos juntamente contigo. Cuando David fue a rescatar a ese pueblo así había sido tomado cautivo por Amalek, y había sido quemada la ciudad, y había sido destruida la ciudad, y habían tomado todo el botín, y es lo que el enemigo ha hecho por muchos años. El pecado puede dar placer, pero no da felicidad. El pecado es como una fiera, según Génesis 4, lista a destruirte, como una fiera dispuesta a despedazarte. Y lo único que tienes que hacer es, primero, sentirte muy mal, sentirte demasiado mal. Y aquí, si alguien llora en esta mañana, o si alguien llora mañana, o si alguien llora otro día, pues llora. No voy a llegar ahí, hermanito, pobrecito, pobrecito. No, llore, que duela, que cale, que venga un arrepentimiento profundo.
Que se diga así: me he equivocado delante de ti, Señor. Es mejor llorar aquí a llorar en el día del juicio, y que el juicio sea en contra nuestra. Porque eso quiere el enemigo, y destruir a tus hijos dentro de ti, y no van a dejar nada. No va a dejar nada el enemigo. No va a dejar nada el enemigo. No va a dejar nada el enemigo. Porque Él no quiere tu favor. Él quiere que te pierdas por la eternidad. Cierra sus ojos, vamos a orar. Aleluya.